Muy buenos días, les habla el profesor Willy y en esta última semana vamos a tocar el tema llamado electricidad. Nosotros en este capítulo vamos a tocar una parte muy pequeña de lo que es la electricidad. Vamos a tocar circuitos eléctricos. ¿Qué cosa es un circuito eléctrico? Es el camino que recorre una corriente eléctrica. Claro que sí. Ahora, profesor, vamos a ver los elementos de un circuito eléctrico. Primero tenemos una fuente de energía. Claro que sí. Primero tenemos una fuente de energía. Luego, para poder conseguir un circuito eléctrico, tenemos que tener, en este caso, un conductor, ¿no? En este caso, un conductor. Este conductor. Claro que sí. Muy bien. Ahora, y en esta parte del conductor debe haber una resistencia, ¿no? Que nosotros lo vamos a representar por la letra R. Claro que sí. Ahora, una fuente de energía, profesor, puede ser una pila, como lo tenemos en este caso. También puede ser una batería o también nuestro toma corriente que tenemos en casa para poder prender, en este caso, una licuadora, un televisor, un refrigeradora, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, pila, batería o toma corriente. Ahora, mi conductor puede ser, o el conductor a quien se le dice, es el que conduce la corriente. Claro que sí. Muy bien. Y la resistencia, en este caso lo mismo que mencionamos acá, pues es aquel que es la oposición al paso de la corriente, ¿no? Es el que se opone a que la corriente pase de una manera muy fluida. Claro que sí, ya está. Ahora, lo que nosotros vamos a observar cuando tenemos una pila, vamos a observar que la corriente se va a trasladar por este conductor. Ahí está la corriente, ¿no? La corriente que se está trasladando, representado por la letra I. Claro que sí. Llega a este conductor, llega a mi resistencia, él se está oponiendo a que esta corriente pase, en este caso se opone, pero de la misma manera pasa, ¿no? En este caso pasa por esta resistencia. Esta resistencia, pues en este caso, sigue la corriente y llega del polo positivo que tenemos acá hacia el polo negativo. Cuando la corriente hace todo ese recorrido del positivo al negativo, hace que este foco se prenda, ¿correcto? Si en este caso tendría un corte acá, no se prendería. Tiene que llegar del polo positivo al negativo para que nuestro foco se va a prender. Eso lo vamos a ver en el experimento. Ahora, algo que recalcar que vamos a traer en esta clase es la resistencia. Vamos a hablar mucho de la resistencia. Vamos a calcular, en este caso, problemas con la resistencia. La resistencia, su unidad es el ohmios, ¿no? Su unidad es el ohmios. Ohmios. Y esto está representado, en este caso, por este símbolo, que parece una herradura, ¿no? Listo. Ese es el ohmio, con el cual nosotros vamos a trabajar. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de circuitos. Un circuito en serie y un circuito en paralelo. Veamos algunas características del circuito en serie. Es un circuito donde las resistencias están una detrás de otra, ¿no? Justamente como lo podemos observar acá. Tenemos nosotros este foco, pues que es una resistencia. Vamos a colocarle resistencia 1. Va a pasar en este caso la corriente. Y tenemos otra resistencia. Profesor, una está a continuación de la otra, ¿no? En este caso resistencia 2. Ahora, matemáticamente nosotros lo vamos a representar por este símbolo que es la resistencia 1, ¿no? Que es la misma, que va a representar al foco, va a tener un equivalente al foco, y en este caso el otro símbolo, pues en este caso va a considerarse por la resistencia 2. Ahora, cuando tenemos una resistencia o un circuito en serie, tenemos dos resistencias que van a equivaler, en este caso, a una resistencia que se va a llamar resistencia equivalente.
esa resistencia va a equivaler las dos resistencias. Ahora, en este caso he colocado solamente dos focos, por lo tanto solamente dos resistencias. Esto puede en este caso pasar para 3 resistencias, 4 resistencias, 5 resistencias, y en este caso puede variar en la cantidad. Ahora, cuando tenemos solamente dos resistencias, la resistencia equivalente se va a calcular como la suma de las resistencias que tenemos. Resistencia 1 más resistencia 2. Si tendríamos 3 resistencias, sería resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Profesor, esto nosotros, ¿dónde lo podemos observar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque esto no solamente es teórico, lo vemos en nuestra vida cotidiana. Y ya se está acercando, pues, la Navidad. Y nosotros, siempre cuando llega la Navidad, armamos nuestro arbolito navideño. Y en nuestro arbolito navideño, para que se vea más vistoso, se vea más hermoso, le colocamos unas luces, ¿no? Estas luces que tienen diferentes colores, el cual tienen sonido y tienen, en este caso, se prenden y se apagan, ¿no? Para embellecer a nuestro árbol navideño. Si tú te vas a percatar, estas luces, las luces de Navidad, luces navideñas, están una a continuación de otra. Y justamente porque están de esa manera, una a continuación de otra, en este caso esos focos están en circuito en serie, ¿no? Una debilidad de este tipo en este caso de resistencia, que lo vamos a ver en el experimento, es que si un foco se rompe, se destruye, pasa algo con un foco, todo se apaga. Y esa es una desventaja en este tipo de circuitos, que lo vamos a comprobar experimentalmente, ¿no? Muy bien, tenemos ahora circuito en paralelo. Profesor, un circuito en paralelo serán cuando las resistencias están uno paralelo al otro. Profesor, recordando ahí el profesor de geometría. Profesor, para que estén en paralelo, nunca las líneas se deben chocar. Por ejemplo, mira, estos focos que son resistencia están en paralelo, nunca se van a chocar, ¿no? Este está en esta línea, nunca se va a chocar con esta línea, nunca se va a chocar con esta línea. Por lo tanto, por eso se dice circuito en paralelo, ¿correcto? Ahora, a esta resistencia le llamaríamos resistencia 1, a esta le llamarías resistencia 2, y este otro foco sería resistencia 3, ¿no? Puede haber 2, puede haber 3, puede haber 4, bueno, eso ya va a depender, ¿correcto? Esto no te olvides que nosotros lo vamos a representar por estas líneas que vemos acá, lo vamos a representar como la resistencia, ¿no? Matemáticamente. ¿Qué simboliza? Pues a un foquito, ¿no? Resistencia 2 y resistencia 3. Claro que sí. Muy bien. Ahora, para poder hallar esta resistencia, la resistencia equivalente, ¿no? La resistencia que en este caso representa a las 3, equivale a las 3, se va a calcular entre 1 entre la resistencia equivalente igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3, ¿no? En este caso, acá es la suma de las inversas de las resistencias. Ahora, nosotros en los problemas vamos a tener dos resistencias en paralelo. ¿Y cómo lo vamos a calcular de manera práctica? No con esta fórmula, es una fórmula más práctica. Entonces lo vamos a calcular como la resistencia equivalente. Esto, recuérdate que solamente se va a utilizar en una resistencia en paralelo, va a ser igual al producto de las resistencias dividido entre la suma de las resistencias. Esto lo vamos a utilizar para cuando hay dos resistencias, tener presente, ¿correcto? Muy bien, un ejemplo en la vida cotidiana de este tipo de circuitos en paralelo es las instalaciones domésticas, ¿no? Las instalaciones domésticas que nosotros realizamos. Profesor, este tipo de circuitos lo podemos ver pues en nuestra instalación de, no sé, de un pasadizo, de un cuarto, de un baño, en este caso de una sala, donde con la sala ponemos más de un foco, 2 focos, 3 focos, y en este caso los unimos en circuitos en paralelo, ¿correcto? Y vamos a ver en el experimento por qué se realiza eso, ¿no? Porque se aprovecha mucho, en este caso, la corriente de otra manera, ¿no? Muy bien,
Eso sería con la parte teórica. Nos encontramos para poder ver todo lo que hemos mencionado en el experimento. Muy bien, ahora continuando con la experimentación, la parte más importante de la física, vamos a experimentar con lo que hemos estudiado en la parte teórica. He preparado dos circuitos en este caso, circuito en serie y circuito en paralelo, como hemos visto en la teoría. Ahora, profesor, ¿cómo yo reconozco que este es circuito en serie? Porque la corriente solamente tiene una opción nada más. Por ejemplo, voy a simular pues que esta flecha es la corriente y en este caso va a trasladarse del polo positivo y la corriente va a ir en este sentido hasta el polo negativo. Tiene que llegar al polo negativo. Si no llega al polo negativo, pues en este caso no habrá corriente en esta parte. ¿Correcto? Entonces, la corriente sigue y la corriente sigue acá, pasa por esta resistencia y llega a este punto. Llega del positivo al negativo. ¿Cuántos caminos tiene? Tiene un solo camino, ¿no? Una sola opción. Me doy cuenta que esto es un circuito en serie, porque tiene solamente una opción. Ahora, en este caso, es un circuito paralelo, en este caso tiene más de una opción, ¿no? En este caso particular tiene dos opciones. Entonces, profesor, ¿y cómo se da cuenta que tiene dos opciones? La corriente va a querer pasar en este caso del positivo al negativo, y en este caso voy a irme por este lado, ¿no? Ya está, ¿no? Porque acá llega y se va por este lado, llega hasta este punto y se baja, y llega del positivo al negativo. Ahora, pero también la corriente puede ir en esta parte, puede seguir su camino, puede pasar por este punto, ¿no? Pasa por este punto y llega al negativo. Entonces, ¿cuántos caminos hemos tenido? ¿Cuántas opciones hemos tenido? En este caso, más de una. En este caso, primer camino, 1, y segundo camino, 2, ¿no? Y por eso me doy cuenta que es un circuito en paralelo, ¿correcto? Esa es la manera de darme cuenta cuándo es un circuito en paralelo y cuándo es un circuito en serie. Ahora, vamos a ver sus ventajas y sus desventajas en este caso de cada circuito. Nosotros hemos colocado a esto como una resistencia. Esto también, un tipo de resistencia que tenemos acá, también es muy parecido a lo que es el foco. Este foco representa esta resistencia, a un tipo de resistencia. Claro que sí, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es esto de acá, para que pueda seguir la corriente, tenemos que generarle una resistencia, ¿no? Porque si no, acá estaría, pues, suelto, no habría camino. La resistencia es el camino, ¿no? En este caso es lo mismo acá. Acá no hay camino. Tenemos que agregarle una resistencia, que en este caso es el foco, para que haya camino. Mira, ¿y qué es lo que va a pasar? Tenemos acá el polo positivo y acá el polo negativo. Le vamos a colocar en una fuente de corriente, en este caso, pues, acá, toma corriente, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Ahora, recordando pues que esto, a ver acá, para que lo relaciones, estos focos representan a estas resistencias. ¿Qué es lo que va a pasar? Allá le vamos a generar en este caso corriente, ¿no? Y lo que pasa, a ver, vamos a poner en otro huequito, está acá, mucho mejor. Y lo que pasa, y tú te das cuenta, pues que los focos prenden, claro que sí, prenden obviamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar si yo en este foco, qué es lo que pasa si yo este foco, yo lo quito? ¿Qué es lo que va a pasar con ese foco? Pregúntate, ¿qué es lo que va a pasar? Profesor, es como si fuera que esto yo lo quite. Lo quitamos, ahí está el foco, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? La corriente no va a poder llegar al positivo, porque le hemos quitado, ¿qué cosa le hemos quitado? Le hemos quitado parte del camino, y por eso no llega, se queda hasta este punto. Y para que prenda este foco, tiene que llegar del positivo al negativo. No ha llegado, por lo tanto se va a apagar. Esa es una desventaja de este circuito, que necesito colocar los dos focos, las dos resistencias, para que la corriente llegue. ¿Por qué? Porque solamente tiene un camino, solamente tiene una opción. Claro que sí. Ahora, vamos a ver ahora
en este caso, en en el otro circuito. Vamos a ver que en este circuito pasa algo diferente, porque tiene más de una opción, ¿correcto? A ver, vamos a colocar en este caso los dos focos. Estamos colocando ahora el camino. Profe, ¿que antes no tenía el camino? Claro que no, pues no tiene el camino. La resistencia es el camino que para que puede pasar la corriente, ¿correcto? Listo, acá está un camino. Este caminito, listo. Mira, vamos a ver lo que es lo que pasa. Ahora, vamos a colocar ahora, en este caso, la fuente de energía. Vamos a colocar acá, polo positivo o negativo, lo colocamos, ya está, y, a ver, vamos a colocarlo bien, ya está, y vemos en este caso que los focos se prenden, claro que sí, se prenden, ahí está, se están prendidos. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso con un foco si yo lo saco? En el otro caso en serie pasaba que si yo sacaba el foco, ¿qué es lo que pasaba? El otro se apagaba. Pero vamos a ver qué es lo que pasa acá. A ver, le vamos a quitar esta de acá. Mira, y si tú te das cuenta, este foco sigue prendido. Esta es la ventaja de este circuito, ¿no? Que no depende del otro foco. ¿Por qué? Porque tiene dos caminos, ¿no? La corriente, ya no llegué acá, me voy por esa razón. La corriente es inteligente, ¿no? Elige la opción que más le favorece. En este caso, pues ha elegido este camino para poder, en este caso, prender este foco. De la misma manera, si yo, en este caso, profesor, si yo agarro esto de acá y coloco acá, en este caso, he sacado el otro foco, profesor, ya, la corriente no llegó del polo positivo al polo negativo, elige su otra opción, porque tiene otra opción, va a este polo, del polo positivo, y llega y completa, llega del positivo al negativo, y ya está, ¿no? Es una ventaja, pues, en este caso, un circuito en paralelo. Por eso, en las casas, nuestras instalaciones eléctricas no son circuitos en serie, son circuitos en paralelo. ¿Por qué? Porque si yo apago un foco, no se apagan todos los focos de la casa, sino solamente se apaga el foco que yo quiero apagar. Y es porque estamos en un circuito en paralelo. Claro que sí. Ahora, otro caso importante es la intensidad. Cómo se ve, en este caso, la intensidad de la luz del foco. Por ejemplo, nosotros tenemos en este caso, vemos acá, ¿no? Vemos acá una intensidad. Vamos a ver una intensidad acá. Tú te vas a dar cuenta, en este caso, en esta intensidad. Vas a ver, en este caso, si el celular me lo permite, ves que ellos tienen una intensidad. Mira, ves acá un poco la luz opaca, ¿verdad? Opaca. Ves un poco opaco ahí. No es como cuando lo trasladamos acá en el circuito en paralelo. Es más intenso. ¿Y por qué pasa eso, profesor? Porque nosotros hemos estudiado en la parte teórica que la resistencia equivalente acá es una suma y es mucho mayor. Es mucho mayor la resistencia que opone este circuito. Por lo tanto, los focos tienen una menor intensidad. Pero mira, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, ahí está tu intensidad, grábate la intensidad que tienen estos focos y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en este circuito paralelo. ¿Cómo es la intensidad? ¿Cómo alumbra más, en este caso, el foco? Y eso también es algo muy favorable, que por eso nosotros utilizamos en las instalaciones en la casa, las instalaciones que son circuitos en paralelo. Claro que sí, mira, y si tú te vas a dar cuenta, ¿cómo son las luces? Alumbran más, hasta mis ojos están siendo opacados, pero acá no, acá lo puedo mirar normalmente, porque su intensidad es poca, pero acá su intensidad es mucho mayor. Agarra todo la capacidad que tiene el foco de alumbrar, ¿correcto? Por eso también nosotros utilizamos esto. Profe, matemáticamente, ¿cómo se demuestra? Se demuestra por la resistencia equivalente. La resistencia equivalente en este circuito paralelo es mucho menor, tiene menor resistencia. Por eso los focos tienen mayor intensidad. Acá tiene una resistencia mucho mayor, por eso los focos tienen una intensidad muy pequeña, muy opaca. Acá tiene una intensidad mucho mayor y lo estás viendo en vivo y en directo. Muy bien, chicos, esas son las ventajas y las desventajas en cada circuito. Muy bien, ahora sí, nos encontramos en la resolución de los ejercicios.
Muy bien, continuando con la resolución de los ejercicios, vamos a resolver el problema número 1, 3, 7, 9 y 11 de la práctica y guía para poder realizar la tarea de esta última semana, ¿no? En el problema número 1 me piden hallar la resistencia equivalente en el siguiente sistema, ¿no? Están pidiendo la resistencia equivalente. Claro que sí. Por lo tanto, entonces tenemos acá este pequeño gráfico y nosotros sabemos pues que en este caso la intensidad de corriente va a ir desde este polo, que es positivo, hasta este polo, pues que es negativo. Claro que sí, ¿no? La corriente va a pasar por estas resistencias que le van a generar oposición, en este caso, a la corriente, ¿no? Al flujo de electrones. Claro que sí. Entonces, lo que nosotros vamos a calcular es la resistencia equivalente de estas dos resistencias. Ahora, este de acá se va a llamar resistencia 1 y esta de acá se va a llamar resistencia 2. Listo, ya está. Ahora, para poder hallar la resistencia equivalente, lo único que nosotros vamos a hacer es sumar la resistencia 1 y la resistencia 2, por estar en un circuito en C, ¿no? En este caso, la intensidad pasa por los dos necesariamente para llegar hasta, en este caso, este punto, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá que la resistencia equivalente va a ser igual a la suma, por lo tanto, planteamos resistencia equivalente, esto va a ser igual a resistencia 1, que vale 4 ohmios, más la resistencia 2, que vale 5 ohmios. Listo. Por lo tanto, esto será, la resistencia equivalente será igual, 4 más 5 me da 9. ¿9 qué? 9 ohmios. Claro que sí. Profesor, ¿qué es lo que está representando esto? Gráficamente podemos decir pues que tenemos una sola resistencia, ¿no? Esta es la resistencia equivalente. Quiere decir que entonces la corriente, intensidad de corriente, va a pasar por una resistencia, en este caso que va a ser equivalente a ¿cuánto? Ah, profesor, esta acá va a ser equivalente, ¿no? De positivo al negativo. La intensidad de corriente va, en este caso, a ser 9 ohmios, ¿no? Listo, ya está. La intensidad de corriente va a pasar por esa resistencia que equivale a 9 ohmios. Muy bien, el problema número 3, muy parecido también. Me dice hallar la resistencia equivalente en el siguiente sistema. Listo, lo mismo, ¿no? Entonces la intensidad de corriente se va a pasar desde en este caso, desde este polo que es positivo, va a pasar por la resistencia 1, por la resistencia 2, por la resistencia 3, y va a pasar, ¿no? Y va a llegar, en este caso, a este polo negativo. Claro que sí. Por lo tanto, ¿este qué va a ser? Este va a ser la resistencia 1, este va a ser la resistencia 2, que está oponiéndose a que pase, en este caso, la corriente, la intensidad de corriente, va a ser, en este caso, la resistencia 3. Por lo tanto, para que la corriente llegue de este polo positivo a este polo negativo, necesita pasar necesariamente, ¿por qué? Por las tres resistencias. Claro que sí. Para ello, entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las tres resistencias, ¿no? Estamos en un circuito en C. Claro que sí. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser igual. R1 vale, en este caso, 6 ohmios, R2 vale 9 ohmios y R3 vale 8 ohmios, ¿no? Sumamos, por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser igual a ¿cuánto? 15 más 8, 23. ¿23 qué? 23 ohmios. Profe, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando lo siguiente. Está pasando allá, que desde el polo positivo al polo negativo, la resistencia, que
que se está oponiendo a que pase, en este caso, el flujo de electrones, es ¿qué cosa? Ah, ya, la intensidad, entonces se está resistiendo, en este caso, ¿cuánto? Ah, ya, se está resistiendo 23 ohms. Está generando una oposición de 23 ohms. O sea que esto de acá equivale, esta resistencia equivale a las 3 que tenemos ahí. Muy bien, pasemos al problema 7. Y el problema número 7 me dice hallar el valor de X si la resistencia equivalente vale 144 ohms. Allá, lo mismo, ¿no? La intensidad de corriente va a pasar de este polo positivo, en este caso, a este polo negativo, ¿no? De la misma manera, este va a pasar la corriente, la intensidad de corriente. ¿Qué es lo que va a pasar? Para que pase de este polo positivo a este polo negativo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar por las dos resistencias, ¿correcto? Entonces, tendrá que pasar por la resistencia 1 y por la resistencia 2. Claro que sí. Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a ¿qué? A la suma de las dos resistencias, ¿no? Profesor, estamos otra vez en un circuito en serie, ¿no? La intensidad tiene que pasar por los dos, necesariamente, para llegar de un polo al otro polo. Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia 1 que vale 8X más la resistencia 2 que vale 24 ohms. Profesor, pero este de acá lo tenemos de dato, profesor. Claro que sí, lo tenemos. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? 144 ohms. Allá, entonces esto será 144 ohms. Ahora, ¿qué es lo que estoy formando? Una ecuación. Este 24 pasa a restar, sería 144 restado menos 24 y acá me queda 8x, ¿no? Muy bien, por lo tanto 144 menos 24 me sale 120. Esto es igual a 8x. El x se va a quedar solo, para ello va a pasar a dividir el número al 120, que sería 120 entre 8. Dividiendo el valor de x, ¿cuánto sería? Allá el valor de x sería 120 entre 8, saldría a ver, en este caso saldría 120 entre 8, saldría acá 1, 8, 4 bajo el 0 y acá sería 5, ¿no? 5 por 8, 40 y acá sale 0. Por lo tanto, saldría 15, ¿verdad? Muy bien. Entonces el valor de x valdría 15 y ya está. Y eso sería la respuesta a este problema, ¿correcto? Muy bien, el valor de x no tiene unidad ya que ya está con óvulo. Vamos al problema número 9. El problema número 9 me pide hallar la resistencia equivalente en el siguiente sistema. Listo, está. De la misma manera, ¿no? Tenemos en este caso, va a partir de este polo positivo al polo negativo. Entonces va a pasar por ahí mi corriente, ¿no? Ahora, mi corriente va a trasladarse de esta manera, va a llegar, se va a trasladar acá, va a pasar ¿por quién? Por esta resistencia, se va a seguir moviendo acá, va a pasar por esta resistencia, y va a pasar por acá, también va a pasar por esta resistencia, ¿no? Entonces, para que pase del polo positivo al polo negativo, en este caso tiene que pasar ¿por quién? Por las 4 resistencias. Entonces estaríamos en un circuito en serie, ¿no? Porque está pasando por los 4. Entonces esto va a ser igual a la suma de las 4 resistencias, ¿no? La resistencia equivalente va a salir igual a la suma. Entonces lo que hacemos nosotros es resistencia equivalente es igual resistencia 1, según lo que nosotros vamos a colocarle, valdría 12, ¿no? Resistencia 2, según lo que nosotros lo vamos a colocar, valdría 24. Resistencia 3, ¿cuánto va a valer? Va a valer 9. Y resistencia 4 va a valer 9 ohms. Claro que sí.
Resistencia 1, 12. Resistencia 2, 24. Resistencia 3, 9. Y resistencia 4, otra vez 9. Muy bien, por lo tanto, ¿cuánto va a salir la resistencia equivalente? Va a salir la suma de estos valores, ¿no? Esto sería igual a ¿cuánto? 24 más 12, 36. 36 más 9, 45. Más 5, 54. ¿54 qué? 54 ohmios. ¿Correcto? O sea que para poder nosotros llegar, en este caso, desde este polo positivo a este polo negativo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Allá tiene que pasar, en este caso, la corriente, la intensidad de corriente, tiene que pasar ¿de quién? Allá tiene que pasar por esta resistencia, que en este caso, esta resistencia, que es de 54 ohms, ¿no? Es lo que está pasando ahí, necesariamente, claro que sí. Muy bien, vamos con el problema número 11. El problema número 11 me piden hallar la resistencia equivalente en el siguiente sistema, claro que sí. Por lo tanto, ahora tenemos, en este caso, mi polo positivo, mi polo negativo, la intensidad de corriente va a ir del positivo al negativo, y con ello tenemos lo siguiente. Mira, con la diferencia en este caso con el otro, acá tenemos que mi intensidad de corriente puede ir por esta parte, ¿no? Y rápidamente llegar al polo negativo. Listo, ya puede estar. Este es un camino donde pasa, pues, mi intensidad de corriente. Ahora, pero también puede seguir y pasar por acá, ¿no? Pasar por esta parte. Y acá tendríamos, pues, la intensidad. Y se iría otra vez por acá, para poder llegar al negativo. Entonces, no es como los anteriores casos. En los anteriores casos, la intensidad de corriente necesariamente tenía que pasar por todas las resistencias. En este caso no pasa eso. Pasa que la intensidad de corriente solamente pasa por uno. O también puede pasar por el otro. Ahora, ¿cómo voy a hallar la resistencia equivalente? Este es un circuito en paralelo. Y la resistencia equivalente es la multiplicación de las dos resistencias dividido entre la suma. ¿Correcto? Por lo tanto, la resistencia equivalente sería igual a ¿quién? Resistencia equivalente va a ser igual a R1, que vale 2, ¿no? R1 vale 2 y R2, profe, ¿cuánto vale? Ya, este es el R2, ¿vale cuánto? Vale 2. 2 por 2 dividido entre 2 más 2, ¿no? Muy bien. Con ello, ¿qué es lo que vamos a tener? Fácil, profesor, ya está. Vamos a tener lo siguiente. Operando acá arriba me saldría en este caso 4, 2 por 2 4, y 2 más 2 me sale 4 también. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser ¿cuánto? 4 entre 4 va a ser 1, ¿no? 1 ohm. Por lo tanto, si yo graficara, ¿no? Lo que está pasando acá, diría, para que corriente pase de este positivo a este negativo, entonces, ¿qué le está generando? Está generando simplemente una resistencia que equivale a ¿cuánto? Que equivale a un ohm, nada más. Claro que sí, es una resistencia muy pequeña que está originando este caso. Muy bien, chicos, eso sería todo con los ejercicios. Te hago recordar pues que esta semana tenemos tarea, en este caso, y son los problemas 2, 4, 5, 8 y 10 de la página número 94, ¿no? Muy bien, conmigo
sería todo por este año. Pues muy feliz, muy contento de aprender el curso de física pues contigo, con los experimentos que hemos realizado todo este año, y estoy muy agradecido por tu esfuerzo, tu dedicación en este año. Te deseo feliz Navidad, próspero año nuevo, y nos encontramos, pues si Dios lo quiere, nos encontramos el próximo año.